esta es mi Biblia. Yo soy todo lo que ella dice que yo soy. Yo tengo todo lo que ella dice que yo puedo tener. Confiese conmigo, yo puedo hacer todo lo que la palabra dice que yo puedo hacer. Diga, hoy se me va a enseñar palabra de Dios. Mi mente está alerta, mi corazón está receptivo. Diga, yo no voy a ser igual, no voy a ser el mismo. La palabra tiene unción para cambiar mis circunstancias, para cambiar mi lamento en baile, para sanar mi dolencia. En el nombre de Jesús. Diga, declaro la unción del poder de la palabra sobre mi vida. En el nombre de Jesús. Y el pueblo agradecido del Señor dice, amén. Se pueden sentar y los niños pueden pasar para su clase. Los niños pueden pasar para su clase. Bendíganlos mientras salen. Los padres que dan gloria a Dios por sus hijos. Gloria al Señor. Qué bueno es Dios, ¿ah? Diga, Dios es bueno. Dios ha sido bueno con nosotros. Dios ha sido grandemente bueno con nosotros. En esta mañana, en el tiempo que me queda, quiero hablar acerca de algo, de algo que esta mañana, en la madrugada, desde anoche, yo estaba pensando, y no sé por qué el Señor me llevó a tiempos de mi niñez, donde recuerdo un día en especial. Lo tremendo de Dios es que Dios me recuerda a mí el día exacto. Y dentro de lo que Dios me enseña, me acuerdo si era un lunes, si era un martes, si era un miércoles. Pero me acuerdo que un día martes, donde nosotros no tuvimos escuela, nosotros por nuestro vecindario, a la edad de 10, 12, 11, 12 años, hacíamos lo que llamaban chozas. ¿Se acuerdan las chozas? No paraba así dos palitos, le ponía cosas encima, entonces caía lluvia y uno se hacía ahí y no se mojaba. Y había gente que decía, traía un sartén, traía 4 ladrillos, traían leña, y otro traía manteca, otro traía arroz, otro traía, y hacíamos tremenda comitiva, le llamamos a eso. ¿Se acuerdan? Entonces me acuerdo que estamos haciendo eso, y de los mismos amigos había otro grupo que estaban haciendo otra choza, y nosotros, los que estamos aquí, estamos haciendo otra. Entonces no sé qué pasó, pero el uno fue a agarrar un palo, el otro que quizás estaba viendo el mismo palo y lo agarraron, y entonces se formó tremendo problema. Tremendo problema se formó ahí. Y empezaron las peleas y empezaron los insultos. Tú imaginas, como 11 años, eso fue como en el año 76, 77. Y me acordaba patentico las palabras que salían del corazón, porque ahora que entendemos que no es algo que salga por salir, era del corazón. Las palabras que salían entre el uno y el otro eran palabras fuertes. Y me acuerdo que apareció la mamá de uno de ellos, y cuando apareció la mamá de uno de ellos, como que él se sintió más protegido, y cogió con el mismo palo por el cual estaban contendiendo, y le metió un palazo al otro que le abrió el hombro acá. Y la mamá le tocó llevárselo así, porque le abrió tremendo la piel, se lo llevó así al hospital para que lo cosieran. Pero lo que me acuerdo es que en muchas de esas palabras salían palabras condenativas, que en el transcurrir de los años subsiguientes, los que empezamos a crecer, los que estábamos juntos, era como si se viviera. Era como si cada palabra estuviera condicionada a un cumplimiento en diferente tiempo. Y yo le preguntaba, Señor, pero ¿tú por qué me estás trayendo esta memoria? Y me dice, porque aunque eras niño, las palabras que salían en ese momento de niño no fueron palabras que se inventó ese niño, eran palabras que había escuchado de otros anteriores. En este caso, nuestros padres. Nosotros crecimos en lugares muy conflictivos, de mucho problema. Crecimos en un área donde lo que imperaba era la violencia. Lo que imperaban eran palabras de maldición. Era muy normal por la mañana escuchar padres y madres desatando maldición sobre sus hijos. Era muy natural ver cómo los hijos se levantaban contra los padres. Yo llegué a ver muchachos de la edad mía insultando a sus padres. Y los padres no decían Dios te bendiga, salía otro insulto peor.
Pero como no entendíamos, y la Biblia dice que el pueblo pereció porque le faltó conocimiento, en esa ignorancia muchos cayeron. En esa ignorancia muchos se perfilaron al acondicionamiento de las palabras que salían de la autoridad de alguien. Algo que la iglesia tiene que entender: los padres, los que Dios nos usó para traer vida, tenemos autoridad de Dios para que se cumpla lo que nosotros decimos, sea bueno o sea malo. Entonces el Señor me recordaba, en los momentos difíciles de tus padres, ¿qué salían de sus labios? Salían palabras de maldición. En los momentos de angustia de tu vida, ¿qué salía de tu corazón? Palabras de ofensivas, palabras de violencia, palabras de maldición, el desacuerdo, el descontento que nosotros experimentábamos, la situación que vivíamos, la situación de enojo, de desprecio, de rechazo. Los que fuimos rechazados por nuestros padres producían pensamientos que después eran conjugados a través de palabras. Y el Señor me decía: esa es la condición de la generación que no entiende y no ha sabido confesar mi palabra. Porque aunque muchos están en la iglesia, no confiesan mi palabra. Aunque muchos están en la iglesia, siguen confesando lo que aprendieron de antes. Y mi palabra no ha hecho lo suficientemente, el poder no ha sido lo suficientemente poderosa. No porque sea poderosa, sino porque no han creído a lo que yo he anunciado a través de mi palabra. Y por eso muchos desertan, muchos se van, y muchos se van afligidos, muchos se van en contienda, se van en la misma condición y quizás peor de la que vivía. Y yo decía: tremendo cómo Dios me trajo a eso. Y me acordaba de todos esos eventos que sucedieron. Si yo me pongo a hacer una retrospectiva ahora mismo, muchos de mis amigos que ahora están bajo tierra fueron el resultado de lo que, si me pongo a detallar lo que salía de la boca de los padres, es exactamente lo que sucedió. La pastora lo ha testificado. Un hermano de ella sufrió literalmente, literal, quiere decir que sucede al pie de la letra lo que desató su mamá. Te he de ver. Y así fue. Hay mucho poder en lo que se dice. Pastor, ¿y qué vamos a hacer ahorita con lo que ya hemos dicho? Hay poder para paralizar la autoridad y el poder que tú mismo desataste. Porque la Biblia dice que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza ¿de quién? Dios no necesitó materia prima para crear para hacer la creación y crear el mundo. Él lo dijo, Él no formó la tierra, le dijo a la tierra: produzcan árbol. Él no cogió las cosas verdes, Él no cogió hojitas de árbol, le dijo conforme a esa naturaleza. No, Él dice que Él desató una palabra y tenemos la imagen y semejanza de Él. Lo que pasa es que nosotros dejamos de confesar algo porque no lo creemos en el corazón. Por eso la Biblia es tan poderosa cuando dice que si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en el corazón, entonces podrás experimentar ¿qué? Salvación. Hay gente que cree en el corazón, pero carece en confesar lo que Dios está diciendo, carece en confesar lo que Dios le está enseñando. ¿Por qué la gente cree en el corazón que Dios existe, pero no confiesan con su boca y enforzan lo que están creyendo en el corazón? ¿Sabe por qué? Porque la gente no tiene profundidad de la palabra en el corazón. La única profundidad que tiene es lo que aprendieron de los anteriores. Maldiciones, palabras duras, producto de algo que sucedió. Cuando yo empecé a crecer, cuando mi papá nos dejó, yo tenía que como 5 o 6 años. A mí no me importaba, yo quería ir a jugar. Y de un lugar de comodidad nos fuimos trasladados a un lugar de incomodidad. A mí no me importaba, yo quería ir a jugar. Yo no tenía problema, tenía amigos. Me salía a las 8 de la mañana, entraba a las 8 o 9 de la noche, a nadie le importaba. Lo único que yo quería era jugar. Pero cuando empecé a crecer, me di cuenta que esa acción había creado un problema en mi corazón. Porque antes no me importaba, pero ahora sí. Y lo que salía de mi corazón eran palabras ofensivas en contra de un ser que yo debía darle honra y que no entendía y que estaba ausente. Pero todo lo que decía era exactamente, literalmente lo que me sucedía. Por eso tú tienes que empezar a entender que la palabra de Dios es suficientemente poderosa para tú entender el propósito por el cual Dios te tiene en este lugar. Hoy vamos a predicar bajo el tema: las palabras capacitan un poder que debemos saber. Mire el título. Ese título no me lo inventé yo, Dios me lo dio a las 5 de la mañana. Me dijo, yo le dije: Señor, y mira,
todo título, toda palabra que yo doy en este púlpito, yo le pido al Señor que me dé. Y no es algo que yo, a ver, no. Yo le digo, Señor, ¿qué título? Porque aún el título refleja una relevancia en el mundo espiritual. Me enseñan, las palabras capacitan un poder que debemos saber. Capacitar es hacer a alguien o algo apto para algo. Eso es capacitar. Cuando tú estás hablando de tu corazón, porque yo no creo que la gente hable de la mente, estaríamos enfermos. Cuando nosotros hablamos, lo hacemos con conocimiento, ¿sí o no? O tú no dices una barrabasada por decirla. Allá afuera se dice que la gente piensa para hablar, ¿sí o no? Debe ser al contrario, debe pensar para hablar. Yo no creo que sea así. Nosotros debemos entender que hay algo dentro de nosotros que genera un poder a través de lo que se dice. Entonces, cuando uno habla, cuando uno dice cosas, está capacitando o está enforzando un poder para que se cumpla o suceda algo, ¿sí o no? Y eso es capacitar. En el libro de Santiago, en el capítulo 3, va buscando ahí mientras te leo lo que el Señor puso en mi corazón, dice: antes de cualquier cosa debemos decir que la palabra de Dios tiene poder manifiesto para revelarnos el propósito de Dios en la generación que nos correspondió vivir. Yo nací en el 67, no sé cuándo parta de esta tierra. Lo único que yo sé es que Dios tiene un propósito conmigo en la generación que me permitió vivir. Si yo parto en el 2100, por la gloria del Señor, mi propósito fue del 1967 hasta el 2100. Esa fue mi generación la que me tocó vivir. Y dentro de ese propósito, dentro de esa dispensación de tiempo, dentro de ese tiempo asignado, es la que yo le voy a rendir cuentas a Él. Llegaste en el 67, sí, pasaron esas cosas. Pero mira, yo me rebelé a ti en el año 99. Voy a obviar todo lo que sucedió atrás. Pero en el 99 yo me manifesté a tu vida. Y empecé a enseñarte. Y empecé a decirte. Y esto. Por eso es que uno viene a la iglesia a aprender. Por eso es que uno viene a la iglesia, para que no seamos tomados allá en cuenta como ignorantes. La gente no entiende, pero un día vamos a partir de aquí. Y esto no se acabó ahí. Allá es donde se nos va a decir qué fue lo que pasó. Tú no estabas en la tierra por vivir. Tú no estabas en la tierra haciendo las cosas por hacer. Tú estabas en la tierra porque tenía un propósito. Yo te creé, yo te formé y te envié en un tiempo específico. Mire, yo a veces en mi ignorancia le decía: Señor, ¿por qué yo no nací en la época de... empezaba en mi mente una época buena de la Biblia, en la época de Salomón? No hubo guerras, todo era prosperidad, bendición. Léelo, ahí dice que en el reinado de Salomón todo parecía color de rosa. Lo que no sucedió fue que esa pasividad de Salomón llevó al pueblo a ser apóstata de la fe. Mucha sabiduría. Y la Biblia dice que tanta letra que mata y el espíritu vivifica. Vemos a un Salomón que se cuenta en la Biblia 1000 mujeres, pero era el rey más sabio del mundo. Dice que quiso inquirir en sabiduría, o sea, tener sabiduría. Y Dios le reveló todas las cosas. Pero al último termina diciendo: todo es vanidad, lo único que sirve es alabar a Dios. Y en el libro de Santiago, en el capítulo 3, yo quiero que me lo ponga ahí. Antes de yo empezar, quiero decirte: Santiago era hermano del Señor Jesús. ¿Quién era Santiago? Hermano del Señor Jesús, o medio hermano, porque sabemos que Jesús vino por obra y gracia del Espíritu Santo, y María después con José tuvo sus hijos normales. Santiago es el hermano de Jesús. Dice: escribió esta epístola o esta carta a los creyentes que sufrían diversas adversidades que ponían a prueba su fe. Esta epístola fue escrita a los creyentes que sufrían diversas adversidades que ponían a prueba. Las adversidades del creyente es para poner a prueba. Perdón que te interrumpa. Tú tienes que irte ahora, Luis. Tú tienes que irte ahora temprano. ¿No? Bueno, porque necesito hablar con él después del servicio un poquito. Dice: las adversidades ponían a prueba su fe, y a exhortar e instruir a sus lectores acerca del resultado práctico de su fe en la vida de justicia que produciría buenas obras. La gente que se convertía al Señor en ese entonces, en ese tiempo,
empezaban adversidades contra su vida que ponían a prueba en lo que habían creído. ¿Amén? Entonces Santiago empieza a encontrar un escenario que en la iglesia se estaban levantando argumentos, la gente empezaba a hablar, la gente empezaba a decir, y él les tiene que exhortar y enseñar: mira, usted como creyente, ustedes como creyente, no tengan temor de la persecución que están viviendo, no hablen conforme están viendo, hablen la palabra de Dios. Y por eso les exhorta. Miren lo que dice el capítulo 1. En el verso 1 dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor que condenación. En otras palabras, yo no puedo pararme aquí a enseñar pamplinas, a enseñar lo que simplemente quiero, a enseñar algo que no te edifica. Yo tengo que entender que si yo te estoy enseñando y te estoy exhortando, es porque un día voy a ser más demandado que tú. No solamente cuando partas, sino aún aquí mismo. Porque mientras te predico a ti, me predico a mí. ¿Cuántos saben eso? El primero en recibir la exhortación y la predicación soy yo. Entonces por eso te la imparto a ti. Dice: hermanos míos, no os hagáis maestros. A veces enseñamos de lo que no tenemos que enseñar sin conocimiento. Cuando tú enseñas algo de tu vida, es porque tú tienes autoridad para enseñar. Tú no enseñas algo que por lo menos tú no has vivido, o tú empoderas una autoridad de acuerdo a lo que has vivido. Un ejemplo: yo no te voy a hablar a ti de prosperidad si yo no tengo autoridad para hablar de eso. ¿Cómo? A través del dar. Es imposible que tú hables de prosperidad a una persona cuando tú no das cuando Dios te pide. Tú tienes autoridad para hablar de dar, de prosperidad, cuando Dios a ti te ha mandado a dar y tú has sido obediente a lo que Dios te ha dicho. Tú no puedes hablar de perdón si en tu vida no hay autoridad para hablar de perdón, si tú no has perdonado. ¿Sí o no? Uno no puede hablar algo que uno no ha vivido. Entonces el enemigo, por eso el enemigo es astuto y ve que las cosas que uno no ha sojuzgado en la vida, entonces él las puede maniobrar, las puede manipular. Pero yo te digo en el nombre de Jesús que si tú en medio de la adversidad, tú has sido prudente y tú has enforzado la fe, tú has enforzado la palabra, tú tienes autoridad para hablarlo. Hermano, pero mira, tú puedes perdonar, hermano, pero mira, tú puedes hacer esto, tú puedes entregarle esta al Señor. Pero tú, ¿por qué me dices? Porque es que a mí ya me pasó, ya lo hice. Tengo autoridad para hacerlo. Entonces, por eso dice: no se hagan maestros ustedes, sabiendo que recibirán mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofendiere o no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo ¿qué? Él le dice: mire, todos ofendemos. ¿Todos ofendemos o no? Pero si alguno no ofendiera, ese es un varón ¿qué? Que tendría capacidad de ¿qué? De controlar. Si controla el cuerpo, controlaría sus emociones, controlaría sus motivaciones, controlaría sus actitudes, controlaría todo, ¿sí o no? ¿Hasta la qué? La lengua. Eso es lo que él dice acá. Pero dice: he aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas por impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño que se jacta de grandes ¿qué? Cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre los miembros, diga, entre los miembros, y contamina todo e inflama la rueda de la ¿qué? De la creación. Aquí Santiago, en la sabiduría y la revelación que Dios le da, asemeja la creación como una rueda que se inflama, se llena. Pero ¿de dónde viene esa inflamación? Dice: y ella misma es inflamada ¿por quién? Por el infierno. ¿Pero por qué aquí habla por el infierno? Dice que la rueda de la creación es inflamada por lo que se dice, y es inflamada desde el mismo ¿qué? Infierno. Dice: porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza ¿qué? Humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno ¿qué? Mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza ¿de quién? De Dios. Mire la importancia de tu hablar contrario. Cuando uno habla contra alguien, está hablando contra la creación de Dios. Ay, pero pastor, usted no sabe el corazón tan negro que tiene esa persona. Pero es creación de Dios.
Esposas, esposos, cuidado con lo que decimos contra nuestro cónyuge. Dice, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿que acaso la higuera, puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce al mismo tiempo. Aquí vemos en la palabra del Señor que en Santiago 3 dice la Biblia, todos ofendemos muchas veces, y que si alguno no lo hiciera seríamos ¿qué? Perfectos. Si fuésemos perfectos, quizás si hubiésemos estado en el evento de la mujer que iban a apedrear porque la encontraron en una condición que conforme la ley decía que si la encontraban así tenía que morir ¿cómo? Apedreada. Y todos saben de que cuando la mujer es traída, la gente tiene piedras en su mano. ¿Y se la traen a quién? Se la traen a Jesús, porque a Jesús siempre lo quisieron tentar. A Jesús siempre lo quisieron tentar para buscar alguna forma de cómo cayera. Que es lo que se ve hoy en día con todo creyente. Hoy en día con todo creyente, cuando tú empiezas a crecer en las cosas del Señor, siempre hay gente que quiere buscar la caída tuya. O te pregunta cosas para ver si tú caes. O te manda cosas para ver si tú caes. El enemigo usa gente. Y a Jesús le traen la mujer y todos están ahí. Pero todos tienen una conciencia. Y como la Biblia dice que Jesús es el cumplimiento de la ¿qué? De la ley. La ley decía, ellos dicen, la ley de Moisés dice que la mujer que se encontrara en tal condición debe ser apedreada y muerta apedreada hasta la muerte. Pero como Jesús es el cumplimiento de la ley, Jesús les dice, sí, pero yo digo que el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Ellos no entendieron, como él es el cumplimiento de la ley, entonces la ley de Moisés necesitaba el cumplimiento de que Jesús dijera, pero aquel que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y por eso, como les habló al corazón y como entendía que la condición de ellos estaba mal, entonces empezaron a soltar las piedras y dice ¿qué? Cada uno se fue para su casa. ¿Qué quiere decir esto? La escritura en Santiago dice que nosotros, cuando hay tres similitudes que Santiago hace en este capítulo. Dice que cuando el hombre no ofende o tiene capacidad de no ofender o es tan perfecto que ni con un pensamiento siquiera ofende a nadie, es una persona perfecta y que es capaz de refrenar todo el cuerpo. Y dice, y he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos. ¿Para qué? Para que nos obedezcan. ¿Qué significa? ¿Por qué Santiago asemeja al refrenar el cuerpo con el freno de un caballo? ¿Qué hacemos nosotros con el freno de un caballo? Con el caballo usted lo frena, o usted lo dirige para la derecha, o usted lo dirige para la izquierda, o usted lo hace caminar de para atrás, o usted lo hace que siga. Con solo el control que tú tienes en tu mano, en su boca, el caballo sigue o hace lo que tú digas. Lo mismo nosotros, de acuerdo a la dirección que nosotros le pongamos a lo que estamos diciendo, de acuerdo a la dirección que nosotros le pongamos a lo que estamos estableciendo, que conforme nosotros estamos creyendo, de acuerdo a lo que sale, es que nosotros le vamos a dar dirección a nuestra vida, a nuestra generación, a todo lo que nosotros emprendamos en esta vida. Mire, cuando uno viene a los pies del Señor, Dios nos deja ver la condición en la que nosotros estamos. Dios nos permite ver la condición y el resultado de lo que nosotros fuimos desde nuestros comienzos. Dios se revela en nuestra vida y nos dice, esta es tu condición. Y esto es lo que yo creo que tú debes cambiar. Cuando uno viene a la iglesia y es impartido la palabra de Dios, el Espíritu Santo empieza a darnos la palabra, que es como una espada que penetra, corta y penetra y corta. Y el Espíritu Santo empieza a darnos convicción de pecado. Y el Espíritu Santo empieza a convencernos de la verdad de Jesús en esta tierra. Porque Él dice, Él nos llevará a toda verdad y a toda justicia. Nos damos cuenta que nosotros hemos sido solamente el resultado de lo que se ha dicho acerca de nosotros. Pastor, mi papá y mi mamá ya no existen, ya no están, pero ¿qué hago con toda la cantidad de palabras que dijeron contra mí? O sí, tú tienes un Padre Celestial, que si tú te determinas ahora a cambiar toda circunstancia, así como se frena un caballo, y tú empiezas a hablar, no lo que dijeron de ti, no a repetir lo que se dijo de ti, tú empiezas a hablar lo que yo voy a poner en ti, entonces tú vas a cambiar el curso de tu vida. Tú vas a cambiar el curso de tu generación. ¿Qué te quiero yo decir? Que cuando nosotros estamos viendo una situación repetitiva en nuestra vida,
ha sido porque nosotros o estamos confesando lo mismo o estamos carentes de la palabra para esforzar lo que Dios dijo de nosotros y cambiar la circunstancia. Hermano, yo creo que si tú tienes fe, yo creo que si la palabra es suficientemente poderosa y profunda en tu corazón, tú tienes la capacidad de cambiar cualquier argumento y circunstancia que se levante contra ti. Lo que pasa es que no hemos sido esforzados, no hemos sido valientes en esforzar lo que Dios ha dicho de nosotros, lo que Dios ha dicho de nuestra casa, lo que Dios ha dicho de nuestra situación, de nuestra familia. Hermano, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando nosotros estamos viendo un panorama delante de nosotros, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ver? Que produzca en nosotros un deseo de nosotros sacar lo que la palabra de Dios nos ha enseñado. Porque si lo que estamos viendo no tiene vida, el Señor dice, guarda tu corazón, porque de ahí sale la vida. De ahí sale la vida para que tú le hables al argumento, a la circunstancia, en tu casa, en tu vida, en tu finanza. Hay gente que se levanta todos los días y repite las mismas palabras, que si tuviéramos a los anteriores con nosotros serían las mismas. Yo me acuerdo, el abuelo se levantaba y desde que empezaba se levantaba, aparte de la tos que todo el día tenía, eran palabras de maldición, eran palabras hirientes, eran groserías, eran vulgaridades. Y muchos las aprendieron. Yo vi tíos hablando exactamente lo mismo como hablaba. Y uno dice, pero eso no tiene nada que ver. Sí tiene mucho. Porque nosotros llegamos a Dios con ignorancia. Y dice la Biblia que Él nos hace sabios. Dice la palabra que Él nos da, que Él imparte conocimiento. La Biblia lo dice de esta manera: conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿qué? Libres. ¿De qué? ¿Libres de qué? Si yo, un momentico, pastor, yo soy libre. No, libre del argumento que tienes en tu mente, que te hace vivir lo que tú estás viviendo, que por dentro de tu corazón no te gusta. Hay algo que tú estás viviendo dentro de ti que no te gusta, y eso es una prisión. Pero estoy en la iglesia y soy libre. No. La Biblia dice que si conoces con revelación lo que Dios te está enseñando, vas a experimentar una libertad que antes no has experimentado, que te va a hacer libre y va a liberar y va a bendecir a los que están a tu lado. Entonces Él dice, si usted entiende que si un caballo es refrenado y usa la boca, y usa esa boca para cambiar la dirección, para frenar, para echar para adelante, para atrás, lo mismo nosotros, o le ponemos freno o dirección a lo que estamos diciendo. Hoy en día es muy importante que todo este argumento, este sistema de cosas, todo se basa en algo que se dice. El Señor lo dijo: si crees en tu corazón y confiesas que en tu boca, serás salvo. Si tú crees en tu corazón que Dios es suficientemente poderoso para salvarte, tú tienes que confesarlo. Tienes que hablarlo, tienes que decirlo. Mire, estaba yo leyendo que en Francia y Portugal ya aprobaron el matrimonio gay. No me acuerdo del país en este momento, me perdonan, pero no me acuerdo, ya se dieron a estas parejas adoptar niños. En el Ecuador sacaron un día que estaban en contra de eso, y se levantaron todas estas parejas en manera de reclamo, en expresión de rebeldía, y dice que el día de juntar las bocas. Ahí lo leí, lo estaba leyendo en la noticia, como una manera de expresar rebelión, como una manera de decir: estamos en contra de lo que ustedes están diciendo. Pero estaba leyendo que en Francia y en Portugal, la ley para que se ejecutara, un representante del gobierno tenía que pararse, así como aquí el House Speaker de acá, tenía que empoderar la ley, tenía que decirlo. O sea, no era algo que solamente se firmara y quedara así, no. Alguien tenía que pararse en un lugar que representara autoridad y tirara esa ley y la dijera que a partir de tal fecha, tal y tal y tal, así iba a ser. Entonces ahí el enemigo dice: eso es lo que yo necesitaba, gente en autoridad, estableciendo autoridad a través de una palabra. Entonces todos son consecuencia de lo que alguien dijo, hasta que alguien se pare, en este caso la iglesia, a paralizar toda obra de maldad, a paralizar todo argumento que se levante, porque entendemos que nuestra guerra no es contra la gente que practica eso, es lo que gobierna a esa gente para que sea así. Muchos de ellos resultado de un abuso. Como orábamos en estos días en el tabernáculo, ¿cuántos niños han sido abusados y los padres ni se han dado cuenta? Ni por enterados están. ¿Cuántos niños quizás en la escuela por un profesor? Estamos orando que salgan a la luz y ya han salido 2. El enemigo es sutil. El enemigo conoce tu entrar y tu salir. El enemigo nos conoce desde nuestros países de origen. El enemigo sabe lo que ocurrió en nuestro tiempo. El enemigo sabe lo que sucedió en nuestra niñez.
¿Tú crees que no va a usar eso para usarla contra maldad contra nosotros? Un niño que ha sido rechazado, un niño que ha sido abusado, ¿qué es lo que tiende ese niño a hacer? Calladito. ¿Y qué hace el enemigo? Levanta gente para utilizar eso, usar eso para dominarlo, para manipularlo. Tú tienes que entender. Tú tienes que entender, y por eso tenemos que estar apercibidos. ¿Por qué nosotros tenemos que orar? Oro, bendigo los padres que oran por sus hijos y desatan palabra. ¿Sabe por qué? Porque cuando salen para su escuela, van cubiertos, van bendecidos, y no hay ningún argumento que se levante contra ellos. Yo le digo al hijo mío, cuando tú camines de escuela a casa, no me la reciba nadie, no me le pare nadie en el carro, no me la reciba nada a nadie. Y usted le va a decir, no, a mí me enseñaron que yo no puedo hacer eso, y tú sigues para adelante y ten siempre una sola ruta, siempre ten una sola ruta. Y enseñarle, tú eres grande, tú eres bendición. Yo sé que lo que vimos antes del Señor, eso fue un argumento, pero tú eres bendecido, hija, tú eres bendecido, tú eres grande, tú eres un rey. El Señor dice que tú vas a adornar las columnas de su templo. El Señor dice que bendecido es el fruto de mi vientre y cosa de alta estima. Tú tienes que empezar a desatar para que la estima se levante y no venga un profesor, no venga cualquiera utilizado por el enemigo a manipular ese silencio de tu hijo o tu hija. Es ahí donde tú tienes que ser relevante. Es ahí donde tú tienes que poner en práctica lo que el Señor te está enseñando. ¿Cuántos niños son así? El bullying. ¿Por qué los niños no se levantan y se defienden? No que se defiendan con piedra. ¿Por qué no levantan político, profesor, director? Vea, aquí me están haciendo esto. ¿Por qué no lo dicen con los padres? Número uno, porque los padres fueron los primeros en lacerar, los primeros en mostrar un argumento de miedo. Y muchas veces un hijo se levanta a un padre, no, qué miedo decirle a mi papá, a mi mamá, porque es que cada que yo le digo algo, uy, suena Troya. Te estoy enseñando algo que es práctico, que el Espíritu Santo nos va a revelar para desatar nuestra generación. No se tiene que repetir el evento de tu vida. No se tiene que repetir la estadística de la cual nosotros venimos arrastrando. Este es nuestro tiempo de corte. Este es nuestro tiempo donde tenemos que desprendernos. Este es nuestro tiempo de desatar las cadenas, como dice la palabra del Señor. Desatar los yugos de impiedad. Nosotros generacionalmente, hermano, tenemos una cadena espiritual que cuando hacen así, jalan a toda la generación. El Señor lo dice, yo visitaré la maldición de los que me aborrecieron. El Señor me decía, mira, joven, tú naciste, pero en tu pasado hubo gente que me aborreció y yo tengo que visitar tu generación. A ver qué vas a hacer. ¿Le vas a permitir que siga? Porque yo voy a obedecer a alguien que se pare delante de mí en la autoridad, en la obediencia que observa mi palabra. Y como yo mismo la puse, yo mismo la quito. Porque el Señor lo dijo, yo la visitaré. No el diablo. Él no le dijo al diablo, visíteme. No, yo la visitaré. Me aborrecieron. La palabra del Señor dice que Él es un Dios celoso que te cela continuamente. Dios te ama tanto que no quiere que siga sucediendo el evento sobre tu vida. Pero tenemos que aprender a conjugar ese amor con el amor en nuestra vida hacia los nuestros. Nosotros somos el resultado de lo que pasó antes. Y Dios nos está enseñando cómo desatarnos hacia un futuro glorioso y prominente para nuestros hijos. De otra manera, veamos a nuestros hijos, sigamos creciendo, sigámonos haciendo viejos y viéndolos repetir todos nuestros pasos. Yo a veces cuando oro por mi hijo, a veces, mira, esto es tan poderoso que a veces lo veo teniendo actitudes y me veo yo a la edad de 12, 13 años cuando era rebelde. Me veo yo a los 12, 13 años lo que hacía. Hermano, el Señor nos revela eso. ¿Para qué? Para nosotros no entrarle al golpe como nos entraron a nosotros, sino con amor. Mira, hijo, hija, esto es esto por esto y esto, y explicarle y enseñarle y desatar la palabra de bendición y orar. Doy un consejo. Coge tu hijo, tu hija. ¿Cuántos tienen aceite de Goya en la casa? Y me perdonan la propaganda. Tú tienes autoridad. Ya, padre, levante la mano, los padres y las madres. Diga, tengo autoridad. Cuando tú coges la botellita y lo echas, dice, Señor, yo declaro. La Biblia dice que el aceite representa la unción del Espíritu Santo. Y que cuando ungían al rey, le echaban aceite. Y Dios no era que decía, lo va a hacer caso al aceite. No, eso era una manera de representar la presencia del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasa? Dice, Señor, el aceite representa al Espíritu Santo y yo unjo este aceite. Señor, voy a ungir este aceite. ¿Qué quiere decir eso? Voy a enforzar este aceite, le voy a dar autoridad, que cuando yo toque a mi hijo, mi hija, todo lo que yo diga y declare, así va a ser. Amén. Tú tienes que aprender a orar por tus hijos.
Y no decirle, allá tú, ¿sí ven? Por rebelde, por desobediente te va a pasar tata. Lo mismo que nos dio nuestro tata para atrás. Y eso va a pasar. Y miren, mi mamá me decía que la abuela les decía, cuando estaba chiquita, dice, mi mamá no se ponía detrás de nosotros a correr con una correa. Y mi mamá fue rebelde y mi mamá escalaba yo no sé cuántas cosas para comerse el queso que hacían en esas fincas. Por ahí como en los 40. Dice, yo me trepaba, me dice, yo era la potrancona, me decían, a mí me decían potranca. Y decía que cuando nos pillaban en algo y salíamos mi hermano y yo los mayores corriendo, la abuela no iba detrás, decía, se va a abrir la tierra, se lo va a tragar. Y mínimo no paraba. Porque en las fincas se contaban muchas historias. Que fulanito no vuelve a aparecer que porque se lo trajo la tierra. Y mentira que lo desaparecieron. Y paraba y frenaba. Respondían a la voz contraria, pero respondían. Mire, hermano, ¿cuántas veces sobre nosotros nos dijo, o no servís para nada? ¿Qué se espera de usted? ¿Qué se espera de usted? Lo único que produjo fue dolor en la cara. Todo el sufrimiento que se me viene, las canas que yo tengo fue por la rebeldía tuya. Y por eso te va a pasar esto y esto y esto y esto. Muchas veces, como dice la Biblia, la misma lengua inflama la rueda de y es inflamada por el infierno. ¿Qué inflama el infierno? La amargura que está en nosotros para desatarla sobre nuestra generación a generación. ¿Y qué es lo único que va a interrumpir esa generación inflamada por el infierno? Cuando tú dices, no, yo voy a ser contrario como mi hija, no, rebelión, ¿estás rebelde? No, tú eres una bendición. Lo que pasa es que todavía no ha llegado tu tiempo. Lo que pasa es que todavía no te has dado cuenta que el Señor tiene un propósito. Pero yo voy a seguir orando porque yo voy a detener esa rueda inflamada por el infierno que viene de atrás. Tú no eres un asesino, tú no eres un rebelde, tú no eres una persona que no va a servir para nada. Tú vas a ser grande, tú vas a ser de bendición, tú eres un rey. Y tú empiezas a hablar la palabra. ¿Sabe por qué? Porque el Señor quiere cambiar nuestro lenguaje a través del lenguaje que dice su palabra. ¿Cuánta gente ha menguado en su oración? ¿Cuánta gente hoy pueda decir y dar testimonio conmigo, pastor? Yo sé lo que es eso, yo sé lo que es estar allá clamando al Señor, orando y ver las cosas suceder, pero me aparto, ver totalmente contrario, porque estamos inflamados. Ay, pastor, pero yo no estoy diciendo nada, pero has dejado de producir, has dejado de hablar, has dejado de confesar. Lo crees en tu corazón, pero la Biblia dice que es que no solamente es creerlo, hay que confesarlo. Pastor, yo creo con todo mi corazón que mis hijos van a ser poderosos, pero ¿cuándo te hemos visto clamando como lo hacías antes? ¿Cuándo te hemos visto orando como lo hacías antes? Tú tienes que confesarlo. Si fuera así, me quedo en la casa y oro por ustedes y los bendigo y levanto la mano desde allá y le pongo una foto de ustedes y los bendigo. Pero a veces es necesario venir y decirte de frente, Dios te dice, tú vas a ser grande. Dios te dice, esta aflicción no va a ser para tu muerte. Esta aflicción es momentánea, va a producir un peso de gloria más grande. Esta enfermedad no es para muerte, es para la gloria del Señor. Lo que Dios está haciendo contigo es grande. Te ves chiquito ahora, te ves pequeño ahora, pero Dios te ve grande. Y yo voy a orar para que Dios te abra los ojos. Yo voy a orar para que Dios te dé la revelación del propósito por el cual tú estás en este lugar. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos. Cuarto, dice, mirad también las naves. Dice que aunque grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas por un pequeño ¿un pequeño qué? Timón, por donde el que las gobierna, ¿quién? Aquí el mar, donde está esta nave, representa las circunstancias de la vida. Las circunstancias de la vida nos llevan a nosotros por donde nosotros decidamos ir o por donde nosotros decidamos correr, ¿sí o no? Aquí el mar representa que todo lo que las circunstancias o argumentos nos están dictando, nosotros tenemos el poder de seguir en pos de esa dirección o de seguir en pos del norte que Dios nos está mostrando. Porque dice que aunque la nave es grande y azotada por impetuosos vientos, dice, es llevada de acuerdo donde tú la quieras. La nave somos nosotros, el mar es la vida. En la vida tendré esa aflicción, pero confiad, yo vencí al mundo. ¿Qué significa? Que cuando tú tienes el timón de la confianza en Dios, entonces, aunque las circunstancias te estén dictando otra cosa, dice, mira, tendré esa aflicción, pero confiad, yo vencí al mundo. Confiad,
aférrate a ese timón y llévalo al norte que yo te estoy mostrando, llévalo al puerto que yo te estoy mostrando. No vaya a ser que estés naufragando en el caminar de tu vida, mirando el mundo de sinnúmero de cosas que se levantan, y tú yéndote en pos de lo que no te tienes que ir, y confesando, peor, lo que no tienes que hablar. Hermano, si algo yo te... ¿Cuántos creyentes hay aquí? Amén. ¿Tú sabes que ahora se te ha tomado en cuenta ya lo que tú dices? Amén. Cuando uno no conoce de Dios, la ignorancia... Ay, perdón, yo no sabía. Y el mismo Señor lo dice: yo, ignorando la dispensación del tiempo, me rebelé a tu vida. En otras palabras, ¿qué quiso decir el Señor? Voy a obviar, voy a ignorar ese tiempo de desobediencia, y traje a Jesús. Eso fue lo que Él dijo. Él dice, ignorando ese tiempo, esa dispensación, trajo a Jesús. Lo que el Señor nos está mostrando ahora es Él ignorando todo este tiempo de ignorancia, porque hablamos ignorantemente, pensamos ignorantemente, actuamos ignorantemente. Lo que Dios nos está diciendo es: mira, yo voy a obviar eso, pero ahora, como yo te estoy enseñando, te estoy impartiendo, vas a tener que estar en la misma sintonía, porque yo te voy a dar norte, yo te voy a dar puerto de llegada, que en las circunstancias que se levanten, el libro de Santiago fue puesto a creyentes que fueron probados en las circunstancias de su vida, fueron probados en los reveses de su vida. ¿Qué es lo que sucede con el creyente cuando nosotros vemos en nuestra vida obstáculos? Es porque nuestra fe está siendo probada. Es para ver de qué madera estamos hechos. Cuando muchos no pasan la prueba, es porque su fe ha sido débil. Hay gente que llega a los pies del Señor y ha sido probada desde sus comienzos, pero se han sostenido. Y yo veo a esa persona que al final del camino son gente fuerte, es gente valiente, es gente que empieza a dar fruto, es gente que empieza a hablar de acuerdo a lo que está viviendo, es gente que está ministrando de acuerdo a lo que está experimentando, es gente que empieza a cambiar. ¿Por qué choca tanto cuando tú te encuentras con tus amistades pasadas y empiezan a hablarte, y a ti ya te choca la forma en que te hablan, el doble sentido siempre, las mismas charlas de siempre, las mismas vulgaridades? ¿Por qué ya te choca? Porque Dios está poniendo un lenguaje nuevo, Dios está poniendo una naturaleza nueva, para que tú no te dejes contaminar de las mismas cosas que siempre estabas contaminada. Porque mira, yo muchas veces a colombianos les he dicho: hermano, yo voy a mandar esta plata y empiezan a hablar, y esta miseria, esta cárcel que estoy, hermano, no hable así, estás maldiciendo tu provisión, hermano, y esa plata ya no va a servir de mucho. Tú estás desatando una palabra de maldición. Tú tienes que decir: no, este dinero alcanza, este dinero se multiplica. Mira, yo soy sabio. Cuando yo mando la platica para casa, yo le digo: en el nombre de Jesús, yo declaro que se multiplica, yo declaro que va a tener buenas nuevas, noticias de multiplicación por este dinero que yo estoy enviando. Y mi hermana me dice: ¿cómo te parece que de ese dinerito estamos bendiciendo a una señora que viene y le ayuda a mi mamá? Ama a mi mamá, la quiere tanto, y ella viene y se está como medio día, y ella le lava la ropa. Mi mamá tiene asfixia a veces, y le lava la ropita, le da la cocina, a veces le da una sopita hecha, y me dice: y de ahí la bendigo. La bendigo. ¿Por qué? Si yo me pongo esa plata que no alcanza, tener que mandar para allá, tener que hacer esto, no hubiera habido bendición para esa persona. Entiende claro de que lo que tú digas es relevante en el mundo espiritual. Aún los jóvenes. Porque los jóvenes es la repetición de lo que aprendieron de sus padres. Ellos no están aprendiendo nada nuevo. Ellos están hablando de lo que recibieron de sus papás, la misma aflicción o rutina de sus papás, las mismas cosas que están viviendo y hablando sus padres. Lo mismo que ellos saben. Lo que pasa es que no están a tu lado, lo hablan afuera. Lo hablan afuera. Entonces, en el caminar de nuestra vida dice que así también tendríamos la capacidad de refrenar. Dice: así también la lengua, verso 5, es un miembro pequeño. Aquí ya se enfoca en lo que es. Aquí, todo esto para decir la lengua. Todo esto para decir lo que entorpece tu propósito en Dios, lo que dices. El Señor dice: ten cuidado lo que dices, ten cuidado lo que oyes, ten cuidado lo que ves. Diga, hay que tener cuidado lo que decimos. A veces yo me pongo a la conversación: ay, pasó que no, lindo. ¿Sabe por qué? Porque estás aprendiendo. Ya no estás confesando lo que por tanto tiempo estuviste viviendo. En el libro de Joel dice la Biblia que dice: diga el débil, fuerte soy. Diga el débil. ¿Cómo podemos darle sabiduría a ese versículo bíblico? Diga el débil. ¿Cuál es la condición de esa persona en ese momento?
¿Cómo se ve esa persona en ese momento? ¿Cómo se ve? Débil, atribulada. Pero el Señor dice, diga, si estás así, ¿que eres qué? Fuerte. ¿Por qué es necesario decir que es fuerte? ¿Por qué tú tienes que decirlo? ¿Por qué tienes que confesarlo? Pero para que suceda, ¿por qué? Porque hay poder en la confesión. Hay poder en la confesión, pero ¿ante quién? ¿Ante un qué? Un reino espiritual, que lo único que te está mostrando es la debilidad que tú tienes. Pero tú te paras y te dices, no, ok, estoy experimentando la debilidad, pero yo soy fuerte. Hay algo que sucede inmediatamente en el mundo espiritual que viene sobre ti y te empieza a ver y deja verte las cosas que ya no son, y empiezas a tener fe y a creer que las cosas son como si fuesen, a creer y a demandar que las cosas sean como tú las estás creyendo. Es necesario confesarlo. Porque cuando la gente viene y se entrega al Señor, es necesario que confiese, porque hay un mundo espiritual que necesita entender y decir, no, yo creo en el Jesús como mi Salvador, su sangre me limpia, Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida, y ahora soy tu hijo. Gracias, Señor. Porque a muchos se les dificulta. Hay gente que me ha dado testimonio y me dice, pastor, cuando usted está diciendo, hay algo que me trancaba. Claro, el enemigo no quería que tú confesaras, porque es necesario confesar. Es necesario decirle a ese mundo del enemigo, decirle, yo renuncio a ti, ahora me entrego al mundo de luz admirable del Señor. Porque nosotros dice la Biblia que somos trasladados. Bueno, digo, pero es que yo lo que menos veo es un mundo de gloria y bendición. Es un traslado espiritual. Ya no perteneces al grupo de los perdedores. Ya no perteneces al grupo del resultado de lo que tú mismo has creado en tu vida y te metieron en tu vida que eres un fracasado. Ya eres de los ganadores. Amén. Dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero que se jacta de grandes ¿qué? Déjalo, póngalo ahí, que se jacta de ¿qué? Póngame la Biblia, please. Yo espero que los del sonido estén en conexión con la prédica. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero que se jacta de ¿qué? He aquí, cuán grande bosque enciende ¿qué? Aquí dice un fuego, dice un pequeño ¿qué? Hermano, ¿cuántas veces nosotros con algo mínimo que se dice se forma tremendo problemón? Ay, hermano, yo no quería decir lo que dije, no, pero lo dije. ¿Tú te diste cuenta? ¿Ustedes cuántos de ustedes han jugado el famoso juego del teléfono roto? Que ahora que si ponemos 20 personas aquí y uno le dice, Jesús es el Señor, el día termina diciendo, el diablo es el Señor. Sí. Siempre va a haber algo, o que nosotros mismos creemos de nuestra forma, o algo no lo dice. Hay gente que se han levantado problemas. Cuando el Señor me recordó lo de este evento de la niñez, ¿qué pasó después de ahí? Estos dos jóvenes después ya no se podían ni ver. Por años, hasta que el uno se movió de por la casa. Por años. No esperan el momento. En un juego, siempre jugaban el uno contra el otro. Y en un juego de pelota, en una entrada dura, ahí empezaba la pelea, pero sabíamos que había quedado por ese argumento. ¿Cuántas cosas acompañan a una generación? Una mentira, una maldición. Hay gente que se ha acercado a mí y me dice, pastor, mi abuelo lanzó una maldición sobre nosotros. Mi mamá lanzó una maldición sobre mí. Y no solamente una maldición, sino que muchas veces, de acuerdo a la condición que se vive, es necesario, muchas veces, que aunque no se dijera nada, es necesario vivirla. ¿Por qué? Porque también hay un mundo espiritual que habla, aunque tú no estés hablando, habla a través de otros, la condición que está experimentando tu vida. ¿Por qué? Porque somos autoridad. En otras palabras, lo que yo haga sin decir nada es la palabra inactiva que estoy transmitiendo a mi generación. El muchacho dice, yo hago lo que papi dice. Ve lo que papi hace. ¿Y tú por qué estás haciendo eso? Te vi a ti. Y se supone que todo lo que tú me des a mí es bueno. Se supone que todo lo que tú digas del ejemplo que tú me das es bueno. Repetimos sin conocimiento. Pero hoy el Señor quiere traer bendición. Dice, la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre los miembros y contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros de nuestra boca y lanzamos amargura, palabras de disensión? Contamina ¿qué? Diga, los miembros.
por qué las personas que experimentan amargura son tan propensas a la artritis, al cáncer? ¿Por qué son tan propensas a este tipo de enfermedades que empiezan con acontecimientos depresivos, tristeza prolongada? Porque muchas veces de lo que se ha dicho contamina. Un pastor decía, eso es como cuando uno tiene algo contra alguien, es como ponerle un veneno y tomárselo uno y esperar que a él le pase el efecto. Cuando nosotros entendemos lo que la palabra del Señor nos está enseñando, tenemos que ser activos y ser efectivos en lo que Dios nos está enseñando. ¿Qué te quiero decir en esta mañana? Vamos a ser efectivos en lo que nosotros vamos a empezar a establecer. Nosotros tenemos que aprender que muchas veces las dolencias de nuestra vida han sido por consecuencia de palabras que hemos dejado en el aire y que es necesario capturar y cancelar en el nombre del Señor. El joven, la jovencita que está viviendo, es necesario ir antes de empezar a argumentar. ¿Por qué? Si yo lo único que le he hecho es bien, si lo único que es darle gusto, si lo único que yo he hecho es mejor dicho hacer todo lo que hago. No, muy detrás de todo eso es necesario ir a la presencia y preguntarle: Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué estoy experimentando esto con él o con ella? ¿O por qué estoy experimentando esto en mi vida, en lo que está aconteciendo, en lo que es tocante a mi vida? ¿Por qué está sucediendo? ¿Por qué está pasando? Pero es necesario tener un tiempo de intimidad para que nos revele. Hay palabras. Porque mucha gente Dios le revela. Hay cosas y argumentos que están contra ti que es necesario que te levantes a paralizar, a cortar en tu vida. Constantemente Dios nos lleva a una comunión íntima con Él para que nos revele lo tocante a nosotros. Antes de nosotros empezarnos a quejar, antes de nosotros empezar a vociferar, antes de nosotros empezar a tener complaint con lo que nosotros vemos. Tenemos que dejar de ser tan naturales. Tenemos que dejar de ser tan tangibles e ir a lo intangible y pedirle a Dios que nos muestre lo tocante a nuestra vida. Todos en esta tierra tenemos un propósito. Y sea como sea, se va a cumplir. Pero va a ser mucho más fácil si nosotros entramos en su propósito y le pedimos que nos revele el verdadero propósito y qué es lo que en ese momento está impidiendo que se cumpla ese propósito. Y Dios va a ser bueno y lo va a revelar. Amén. Vamos a estar puestos de pie. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Yo quiero que hoy tú te levantes en la autoridad de la palabra.